Bien, sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda. Bueno, deseándoles a toda la comunidad que sigue a este servidor un feliz 2025, ya iniciando un nuevo año. Y bueno, en esta hora, pues sí, iniciamos con nuestro estudio complementario de la parasha de la semana basado en el Nuevo Testamento. Bueno, en esta ocasión estaremos comentando la Parashat Vayetze, donde prácticamente trata de la salida. Vayetze significa y salió Jacob de Beersheba, ¿no? Y se dirige hacia Harán. Está hablando de la salida de Jacob para buscar esposa en casa de Labán, en este caso del hermano de su madre Rivka. Y bueno, en este relato se comenta la famosa historia o el evento de la escalera, ¿no? De la escalera mística. Y de eso vamos a comentar. Pero antes, entonces, vamos a citar eh, al Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versos 44 al 46, ya que hay conexión, ¿no? Entre el Sulam que aquí se menciona y en la escalera que hace referencia el Mesías. Bueno, dice allí lo siguiente: el siguiente día quiso Jesús ir a Galil o a Galilea, ¿ok? Y encuentra a Felipe, ¿ok? O a Filipos, como se diría en griego, nombre griego. Entonces estamos hablando de un judío. Vemos la presencia helénica dentro del pueblo judío, ¿no? Filipos. Y noten que esto es en la zona de Galil, de Galilea, hacia el norte de la tierra de Israel, la Galilea de los gentiles. ¿Ok? Entonces dice, al cual dijo, sígueme. Y era Filipos de Betsaida, ¿ok? Que en hebreo se dice Betsait, como decir ciudad de la caza o ciudad de la pesca, o perdón, casa de la pesca. Es decir, era un lugar donde residían pescadores, una residencia que se dedicaba a este oficio. Dice que era la misma ciudad de Andrés, ¿ok? Y de Pedro, ¿ok? Que pa en arameo, ¿ok? La piedra. Y Filipos halló a Nathanael. Nathanael, Dios ha dado, es lo que significa, y esto sí es un nombre hebreo, ¿ok? Entonces, Nathanael sí es un nombre hebreo, a diferencia de Andrés, que es, y Filipos, que es griego, y Kepa es en arameo, que es la piedra, ¿no? Que se traduce como Petros en griego. Entonces, Felipe encuentra a Nathanael y le dice, ¿ok? Hemos encontrado aquel de quien escribió Moshe en la Torá y los Nebihim, es decir, los profetas, a Yeshua, ¿ok? Ben Joseph o Bar Joseph de Nazaret. Obviamente, el origen de Yeshua, al decirle la procedencia, esto hizo ruido a Netanel porque no hay referencias en la Biblia hebrea, ni en la Torá ni en los profetas, que el Mesías vendría de Nazaret. Y aparte, pues Nazaret no era un lugar de, de buena fama para la observancia de la Torá en ese lugar, ¿no? Entonces le dijo Netanel o Natanael, de Nazaret puede haber algo de bueno. Dícele Filipos, ven y ve. Es la invitación, ¿no? De así, eh,
intentando pues despejar el prejuicio, bueno, verlo por tus propios ojos, en pocas palabras. Y díjole Netanel, y bueno, disculpe, aquí repetí el versículo. Entonces ven y ves la invitación de su hermano Felipe. Entonces Yeshua vio venir así a Netanel y dijo de él, miren, miren aquí a un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Miren aquí a un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y le responde Netael, obviamente sorprendido por esa afirmación, de dónde me conoces? Y respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, es decir, antes que fuese Felipe a buscarte, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ya vamos a explicar esto, la conexión que tiene esto. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ok, esto es importante. Entonces respondió Netanel, dijo, porque cuando Yeshua le responde de esta forma, cuando estabas debajo de la higuera, ya te vi. Entonces, ante esta señal, Netanel dice, Rabí, tú eres el Bar Elahá, es decir, tú eres el Ben Elohim, el Hijo del Poderoso. ¿Ok? Tú eres Hijo del Poderoso. Tú eres el Melech de Israel, el Rey de Israel. ¿Ok? Estas dos afirmaciones, Hijo de Dios, Rey de Israel, eh, aquí Netanel está confesando la divinidad del Mesías, en este caso. Es una confesión de la deidad. Aunque ciertamente los reyes de Israel, como Shlomo, como Hisquiahu, David, por ejemplo, hay una profecía referente a Shlomo que dice, yo le seré a él por Ab y él me será a mí por Ben. O sea, le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Los reyes de Israel eran catalogados como hijos de Dios, eran adoptados por Dios como hijos suyos cuando eran entronizados heredaban el trono de Israel. Pero en este contexto tiene otra connotación, ¿ok? Ya no es una connotación en ese orden, sino ya está confesando la deidad. Ya vamos a ver por qué. Y respondió Yeshua y díjole, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Noten, este hombre cree por esta confesión cuando estaba debajo de la higuera, ya te había visto. Entonces, cosas mayores que estas verás y noten la conexión. Ante esta señal o ante esta exhibición o esta afirmación, porque te vi debajo de la higuera, haces esta afirmación o crees, en este caso, haces esta afirmación. Pues cosas mayores que estas verás. Y dícele, de cierto te digo, amén, amén. ¿Okay? En verdad te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios, a los mensajeros de Dios, que suben y descienden sobre el Barenash, sobre el Hijo del Hombre. Obviamente esto es una alusión clara a la Torá, al sueño de Jacob con la escalera. Y esto requiere una explicación, pero esto hay que explicarlo dentro de su contexto judío porque Yeshua está en Galilea y está hablando con judíos, no está hablando con gentiles, está hablando con judíos, así que necesitamos entender estos tecnicismos al estilo judío. Cuando estabas debajo de la higuera te vi, tú eres el Bar Elahá o el hijo de el Ben Elohim, el hijo de Dios, el rey de Israel, ¿ok? Y esta explicación de que los ángeles de Dios que primero suben, que primero ascienden y que posteriormente descienden sobre el Bar Enash. Esto requiere un contexto. Entonces, primero vamos entonces a abordar
el concepto de bajo de la higuera. Debajo de la higuera. ¿Qué significa que un judío o un israelita esté debajo de la higuera? Bueno, esta expresión podemos rastrearla en la Biblia hebrea, podemos rastrearla en la Tanaj, especialmente en los profetas. Por ejemplo, el profeta Miqueas, en el capítulo 4, verso 4, ¿ok? Allí podemos leer lo siguiente. Acontecerá en los postreros tiempos. Los postreros tiempos en los profetas se refieren a los días del Mesías. Eso, ok, la tradición rabínica ha entendido que eso se refiere a los días del Mesías. Dice aquí en el verso 1, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor, ok, el monte de la casa del Señor está refiriéndose al templo, será constituido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Es decir, que las naciones subirían al templo para recibir instrucción sobre el Dios de Israel. Y dice el verso 2, esto es una cita que tiene conexión con la cita de Isaías capítulo 2 también. Y dice, y vendrán muchas gentes, y muchas naciones, y dirán, vamos, subamos, vengan, subamos al monte del Señor, que equivale a la casa del Dios de Jacob. Noten, el Dios de Jacob, que precisamente Jacob es mencionado en esta parasha, ¿ok? A la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus sendas, porque de Sión, Sión aquí es la casa del Dios de Jacob, el monte del Señor, ¿ok? Har Adonai. Entonces de Sión saldrá la Torah y de Jerusalén de Bar Adonai, la palabra del Señor. Y juzgará entre muchos pueblos y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones. ¿Ok? Es decir, que los instrumentos de guerra se van a convertir ahora en instrumentos agrícolas. Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más ensayará para la guerra. Es decir, ensayar para la guerra es los entrenamientos militares. ¿Ok? Ya no existirá cuando, esto ya no sucederá cuando el templo en Jerusalén se convierta en cabecera de todos los montes. ¿En qué momento se convierte Jerusalén cabecera de las naciones o por cabeza de las naciones? Cuando los Goyim busquen los caminos del Señor visitando el templo para ser instruidos allí. Cuando eso ocurra, dice, llega el shalom, ¿ok? Llega la paz, porque dice luego, noten una era de paz, una era, eso es lo que llaman la era mesiánica, ¿ok? Que se caracteriza por una era de paz y una era del cese de los conflictos, ¿ok? Porque cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Quiere decir que sentarse debajo de la higuera está haciendo alusión a la era mesiánica, los días del Mesías, pero una era caracterizada por el shalom, por la paz, es decir, el cese de los conflictos, el cese de la guerra, y donde las naciones buscan el camino de la espiritualidad, y la espiritualidad en los términos hebreos, ¿ok? En términos de la Torá y en términos
de la palabra, en este caso la palabra del Señor. Eso es lo que significa sentarse debajo de la higuera. Otra referencia podemos tenerla en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, verso 25. Está hablando del periodo dorado, la época de oro del reinado de Salomón en sus días iniciales, cuando Israel comenzó a prosperar bajo el liderazgo del rey Salomón, bajo la jefatura del rey Salomón. Dice que Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Aquí Israel era una nación independiente, bajo el liderazgo de Salomón, no eran esclavos, ¿ok? De otra nación extranjera, era un reino independiente y un reino próspero bajo la jefatura o bajo la gerencia del rey Salomón. En ese sentido, debajo de su higuera, que es un tecnicismo para hablar de la seguridad y la tranquilidad en la que ellos, y la prosperidad en la que ellos vivían, desde Dan hasta Beersheba, todos los días de Shlomo, del rey Salomón. Y también en Zacarías 3:8 se habla en contexto de que esta era regresaría, o esta era de tranquilidad que se experimentó en cierto periodo del reino de Salomón, se volverá a traer en los días del Mesías. Por ejemplo, Zacarías 3:8 dice: escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, en hebreo dice Yeshua, ¿ok? Cohen Gadol, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo, el semaj, ¿ok? El brote, el retoño de la rama, ¿no? El semaj. Esto es una alusión al Mesías. Y dice luego en el verso 10, en el contexto, en aquel día, es decir, aquel día se refiere cuando el Eterno traiga a su siervo, al Semaj. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de ustedes llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. Llamará a su compañero. ¿Qué hizo exactamente Filipos? Filipos llama a su hermano Netanel, a su compañero, que estaba, ok, debajo de la higuera. Entonces, por eso, a esto es lo que hace alusión que Netanel estaba debajo de la higuera. No sabemos si esto se refiere de forma literal que él estaba debajo de la higuera o es una forma judía de decir que seguramente él estaba meditando u orando, estaba orando teniendo en mente estas profecías que acabamos de leer, ¿ok? Pudiera ser literal, ¿ok? Que él estaba literalmente debajo de la higuera, ¿ok? Estudiando, aunque es un poco difícil, bueno, es un poco difícil afirmar eso porque ellos estaban en un lugar de pesca, en Bethsaida, ¿no? Según el relato. Eh, no sabemos si había un árbol de higuera por allí cerca, no lo podemos precisar, o sencillamente que Netanel estaba orando en base a estos textos, haciendo tefilá o haciendo oración, elevando súplicas al Todopoderoso, precisamente meditando, reflexionando en estos pasukim, en estos pasajes de los profetas en relación a los días del Mesías. ¿Ok? Así que esto puede referirse a estas cosas, sea que sea literal o sea simbólico, eh, es pertinente a lo que a continuación entonces Netanel va a afirmar. Por otro lado, eh, vamos a conectar este pasaje con el tema de la oración. Sin duda alguna, Netanel estaba debajo de la higuera orando, estaba en oración o estaba meditando, por lo menos.
en estas profecías mesiánicas, ¿ok? Y vamos a conectar esto con la oración, fíjense. Resulta ser que la respuesta que le da Yeshua es, respondiendo, Netanel dijo, Rabí, tú eres el Ben Elohim, tú eres el rey de Israel, está haciendo confesión de su deidad. Es decir, tú eres el Ben Elohim en el sentido de que tú eres esa expresión corpórea de la deidad. ¿Ok? Estoy en Juan, el concepto del Hijo de Dios es el concepto del Hijo preexistente. ¿Ok? Como la Memra. Recuerda que ese es el tema de la Menra o el Logos que aparece en Juan 1.1. O sea, el Hijo de Dios en el contexto de Juan es el Hijo preexistente. Está haciendo referencias a la Memra que estuvo con el Todopoderoso y que el Todopoderoso estaba presente en esta Memra. ¿Ok? Y que por medio de esta Memra creó todas las cosas. ¿Ok? Entonces, esta respuesta de Netanel es porque cuando dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi, quiere decir que el Mesías, por así decirlo, era consciente de esta tefilá, ¿ok? De esta tefilá en este caso, de Filipos. En cierta forma o en cierta manera, Yeshua estaba respondiendo la tefilá de Natanael, quiero decir. Por eso la confesión. Tú eres el Ben Elohim, es decir, el hijo preexistente de Dios, ¿ok? Tú eres el rey de Israel. El rey de Israel es Adonai, es el Señor, ¿ok? En la Biblia hebrea. Lo está confesando así. Entonces dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, entonces afirmas estas cosas. Entonces, de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que primero suben y luego descienden. Y no es al revés, y por qué no al contrario, primero descienden y luego suben. Esto requiere una explicación. Y dice sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, necesitamos entonces estudiar el pasaje de Génesis 28:11. Dice, Vayetze Jacob mi Beersheba, es decir, salió Jacob de Beersheba. Este es el nombre de la parshat de la que estamos estudiando, no de esta semana, sino de la que estamos estudiando. Ahorita estamos estudiando, ya estamos en la parshat Miketz, si no recuerdo que es Génesis 42. Bueno, entonces él sale de Beersheba y se va a Harán. Recuerden que Harán era el primer territorio de peregrinación del abuelo de Jacob, que era Abraham. Cuando Abraham sale de Ur, llega a Aram y permanece allí durante 5 años. ¿Ok? Durante 5 años permanece allí, en Aram. Bueno, Jacob va a ese mismo sitio, a donde Abraham peregrina. Y dice allí, y se encontró con un lugar. En el hebreo, Vaifga, Bamakom. Bamakom puede traducirse, esto tiene un abanico semántico interesante. El verbo Vaifga puede significar y suplicó en el lugar, ¿ok? O preparó el lugar o iluminó el lugar. Estos son los diversos significados. Ustedes pueden buscar un diccionario hebreo, este verbo que se encuentra acá, o un diccionario Strong, y ven allí todo el abanico semántico. Pero hace más sentido traducir y suplicó en el lugar. Es decir, que llegó Arán a cierto lugar, y ya vamos a ver a qué lugar fue exactamente, ¿ok? Y suplicó en el lugar y durmió allí. Sería la mejor traducción. En vez de traducir y encontró o se topó con el lugar, mejor y suplicó en el lugar. El lugar, no es cualquier lugar, es el lugar. ¿Ok? Y allí durmió. Ahora, ¿qué lugar era ese? Continuamos.
Dice, porque ya el sol se había puesto, allí duerme, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje. Las piedras de aquel paraje, ¿qué piedras tomó? Las piedras del altar que había construido su abuelo, ¿ok? Cuando Abraham hacía tefilá elevando un sacrificio. A ese lugar es donde se dirige, en este caso, eh, donde el Eterno se había revelado a Abraham dándole promesas, ¿ok? Cuando dice, por ejemplo, a tu semilla, ¿ok? A tu simiente. Es decir, que Harán era uno de los lugares del paraje de Abraham que seguro allí había construido altares, ¿ok? Y a uno de esos altares él fue. Por eso tomó de las piedras del altar de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Luego el relato comenta más adelante que ese lugar lo llegó a llamar Betel. Él mismo llega a decir cuán temible este lugar, porque ciertamente este Macom, este lugar Macom es Betel, que significa casa de Dios. ¿Ok? Y Shahar Hashamayim, y portal de los cielos. Portal de los cielos. ¿Ok? Shahar, puerta del cielo, portal a los cielos. Es Bet-El, casa de Dios. ¿Ok? Entonces, hay un comentario, hay un midrash, una explicación de la tradición rabínica, por ejemplo, en el comentario que se conoce como Dat Sekenim, es decir, es el conocimiento, la ciencia de los ancianos. ¿Ok? Dat Sekenim, comentario de la Torah compilado a partir de los escritos de los tosafistas franceses y alemanes de los siglos XII y XIII, donde explica esta expresión, Baifga Vamakon. Dice, explicando esta frase de este pasuk, ¿ok? Baifga Bamakom, que se preparó, cuando dice que en las versiones españolas dicen se encontró con el lugar, en realidad dice estos comentaristas, estos tosafistas, que se preparó para orar intensamente en un lugar determinado, conocido por él, por Jacob, como un lugar adecuado para la oración. Según nuestro autor, estas palabras significan que se preparó para ofrecer una oración. O sea, oró allí, suplicó en el lugar. ¿Ok? Y la palabra Macom, hay muchas referencias en las escrituras donde la palabra Macom, que significa el lugar, está relacionado a la casa de Dios, que no es otra cosa que Beit HaTefilá, la casa de la oración. Es decir, el lugar es la casa de Dios. Y aquí aprendemos una lección. Tu lugar de oración llega a convertirse en tu santuario, en el santuario de Dios, se convierte en un Bet-El, ¿ok? El lugar de la oración que tú elijas para orar se convierte en un Bet-El, se convierte en una casa de Dios. En este caso, Netanel estaba debajo de la higuera. Bueno, ese lugar debajo de la higuera era el Macom, era el lugar, ¿ok? Era el lugar. Y por eso dice el maestro que cuando estabas debajo de la higuera, ¿ok? Ahí debajo de la higuera quiere decir que era el Macom, el lugar, era la casa, era Betel para Natanael. Yeshua estuvo presente recibiendo la oración. Eso es lo que le está revelando, en este caso, a Netanel. Por eso entonces Jeremías 7:14, hay muchas referencias, pero elegí solamente este texto, hay muchas para no hacerlo tan extenso, pero ustedes buscando una concordancia, hagan harizá o collar con la palabra lugar, que está en hebreo Makom, y van a ver algunas referencias que está conectado a la idea de la casa, es decir, al templo. Cuando dice, haré también a esta casa sobre la cual he invocado mi nombre, en la que ustedes confían, y a este lugar, ¿ok? Velamakom, y a este lugar que di a ustedes y a sus padres como hice asilo.
Entonces, aquí el lugar se refiere a la casa de oración, al lugar de oración, donde justamente así la Torá le llama al lugar que encontró o a la cual se dirigió Jacob para suplicar allí en ese lugar, donde toma de las piedras del altar de sacrificio y lo coloca allí algunas de esas piedras como cabecera, ¿ok? Donde se recostó en el lugar, ¿ok? Entonces, y luego dice el texto en el verso 12 de Génesis 28, y soñó, y soñó, y he aquí entonces un sulam, palabra única en toda en la Biblia hebrea, sulam, solamente aparece esa expresión aquí, ¿ok? He aquí un sulam. Noten que estaba apoyada en tierra. Esto nos indica que la escalera va en ascenso hasta los cielos, no en descenso, sino en ascenso. Es decir, en el sueño la escalera va desde la tierra hasta el cielo, va en ascenso. ¿Ok? He aquí una escalera, estaba apoyada en tierra y su cabeza no te tocaba el cielo. O sea, la oración está construida indicando que este sulam, ¿ok? Va en ascenso, no en descenso, sino en ascenso. Y he aquí que los ángeles de Dios, Malgelohim, ¿ok? Mensajeros de Dios, que suben y descienden por ella. Noten, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué este sueño? ¿Qué conexión tiene este sueño a la tefilá, a la oración de Jacob, a la súplica de Jacob en el lugar? ¿Qué conexión tiene? Todo esto que estamos estudiando está conectado. El tema aquí es la oración. Bueno, vamos a ver qué opinión nos da los rabinos sobre estos textos. ¿Qué nos dice la explicación o los midrashim, las explicaciones de los comentaristas de la Torá, de los sabios de la Torá? Bueno, Rashi, por ejemplo, nos dice el concepto ascendente y descendente. Dice primero ascender y luego descender. ¿Ok? Esto es claro. Igual el Sulam va en ascenso, no en descenso, va en ascenso. ¿Qué quiere decir esto? Dice primero ascender y luego descender. A los ángeles, esta es la explicación que hace Rashi. Noten que en la tradición judía, y quiero aclarar esto, en el pensamiento teológico judío, es decir, de los sabios de Israel, el pensamiento no es ortodoxo, aunque actualmente hay un grupo que se denomina los ortodoxos, pero es un grupo de Israel, no es todo Israel. El pensamiento de Israel son heterodoxos, es decir, tienen un solo libro, un solo rollo. Ok, el único rollo teológico que tiene el pueblo de Israel es la Torá. O sea, el único rollo es la Torá. Pero sobre ese texto vienen muchas interpretaciones, hay variadas interpretaciones, es decir, la interpretación es heterodoxa, es muy abierta, es muy abierta y nadie se condena el uno al otro. Aquí lo que gana es el argumento, no gana la ortodoxia, no gana sostener una posición teológica. Israel no es muy dado a fijar una postura, sino está abierto al estudio, está abierto al debate, está abierto a la discusión. Es muy abierto. Y gloria al Señor por eso, de que Israel tenga esta actitud abierta al análisis bíblico, no a fijar una posición. ¿Ok? Y porque vamos a ver variadas interpretaciones al respecto. Entonces Rashi, la explicación que ofrece es que al decir que primero ascienden los ángeles o estos mensajeros que ascienden y luego descienden, se refiere a que los ángeles que lo acompañaron en la tierra de Israel no se les permitió salir de la tierra, porque Beersheba era en Canaán. Según la explicación de Rashi, se refiere que algunos malachim acompañaron a Jacob hasta las fronteras de Canaán y luego ascendieron al cielo y otros ángeles fueron comisionados para ministrar a Jacob al salir de Beersheba y ahora lo ministran en Harán,
es decir, en una tierra extranjera, fuera de la tierra de Canaán, fuera de la tierra prometida, vamos a decirlo así. Y son estos ángeles que descienden, los ángeles que le van a ministrar fuera de la tierra. Y por eso descienden para acompañarlo. Esta explicación lo pueden encontrar ustedes en el libro Génesis Rabá, capítulos, o Bereshit Rabá, capítulo 68, paso número 12. Otra explicación que en lo personal considero que es la que más se adecua al contexto por lo que estamos estudiando, es la que ofrece el Rav Abraham Ibn Ezra, donde cita al rabino Joshua, donde explica, noten, que el sueño de la escalera, el sueño del Sulam, significa que las oraciones, es decir, estos malajim que ascienden, se refiere a las tefilot, a las oraciones de Jacob que ascendieron a los cielos, es decir, la súplica de Jacob que asciende. Por eso vemos que el Sulam primero asciende y que los malajim primero ascienden, ¿ok? A través del Sulam, y en respuesta a sus súplicas, la salvación fue enviada a él. Ese es el descenso de los malajim. Por así decirlo, de la explicación, por así decirlo, una escalera que une el cielo y a la tierra, por la cual los ángeles ascienden para informar a Dios lo que han visto en la tierra, después de pasar por encima de ella. Las escrituras también dicen que otros ángeles descienden para cumplir las órdenes de Dios. Las imágenes presentadas son las de un rey y sus sirvientes. Es decir, en este sueño, el Sulam representa entonces la tefila de Jacob, las oraciones de Jacob que ascienden, siendo informada por los mensajeros celestiales, donde unos llevan la información, llevan la súplica, ¿ok? Pero el Señor comisiona a otros malajim para enviarle respuesta a la súplica, en este caso, de su siervo. Creo con humildad que esta es la explicación que más se adecua, porque todo el contexto está hablando es de la tefilá, de la oración. Entonces, ¿cómo explicamos o en qué sentido quiere decir el Señor que Él, que de ahora en adelante le afirma a Netanel que verá los cielos abiertos? ¿Ok? Los cielos abiertos y a los ángeles subiendo y descendiendo sobre el Varenash, sobre el Varenash, ¿ok? Sobre el Hijo del Hombre. Es decir, aquí el Sulam, que representa, obviamente, aquí el Mesías se está identificando como el Sulam, ¿ok? Como el Sulam. Pero ¿por qué él se representa a sí mismo como el Sulam, como esta escalera? La respuesta la podemos encontrar en el mismo contexto de Juan 14, 13 al 14, lo siguiente. Y todo lo que pidieres a Abba en mi nombre, todo lo que pidieres al Padre, es decir, obviamente todo judío ora a Adonai, ora a Hashem, ora a Elohim, al cual Yeshua llama Abba, llama Padre, ¿ok? Pero noten la respuesta. Todo lo que pidieres Abba en mi nombre, esto haré. Pero según Johanan nos está revelando que es el Varenash, es el Hijo del Hombre, quien responde a toda súplica que se dirige a Abba. Es Yeshua quien da respuesta. En pocas palabras, quien recibe la tefilá es el Varenash, y es el Varenash el que da respuesta. Y noten, ¿por qué se hace esto así? Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ok? El Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo soy el que lo haré. A esto es lo que hace referencia
a los ángeles que ascienden y descienden, es decir, los ángeles que llevan, informan las súplicas de los discípulos del Señor, ¿ok? Los siervos de Dios hacen súplicas, los malajín informan o llevan estas súplicas a uno que va a dar respuesta a estas súplicas, y hay otros malajín, otros mensajeros que descienden enviando salvación. Como dice Hebreos, que los ángeles son espíritus o vientos ministradores enviados al servicio de los que han heredado la salvación. Pero ¿quién es el que hace la función o funge como árbitro de esas oraciones? No es Abba, no es el Padre, es el Barenash, es el Hijo del Hombre. Por eso entonces se entiende que cuando Yeshua le dice, cuando te vi debajo de la higuera, cuando yo te vi, cuando orabas al Padre allí debajo de la higuera, yo te vi. En pocas palabras, yo estuve presente allí escuchando tu súplica. Estoy consciente de tu súplica y aquí vengo, ¿ok? Y aquí estoy presente para darte respuesta. Por eso la afirmación de Natanael lo deja sorprendido. Oye, este no es un ser humano común y corriente. Esto es más que un ser humano. Por eso él lo identifica como el Ben Elohim, es decir, como el Melech, como el rey de Israel. ¿Ok? Y por eso entonces, ¿acaso que por el hecho de que te haya dicho que te vi orando debajo de la higuera, afirmas haces esta afirmación? Pues de ahora en adelante vas a ver los cielos abiertos y a los ángeles que ascienden y descienden sobre el Bar Enash. En pocas palabras, soy yo el que daré respuesta a todas las súplicas que hagan al Padre en función de mi nombre. Yo soy el que daré respuesta a ello. Eso es lo que aquí podemos entonces entender según el contexto, lo que en esta sección de la Parshat estamos estudiando. Y mientras nos mantengamos en oración al Padre en función del nombre de Jesús, quiera también Jesús no solamente responder a nuestras súplicas, sino que también pueda responder a aquella súplica máxima de que Él pueda venir pronto y en nuestros días y podamos decir a ello, amén.